hermanos, bienvenidos a nuestro servicio Palabra de Vida, que el Señor les bendiga grandemente. Queremos dar las gracias al Señor a pesar de las circunstancias que globalmente estamos atravesando, por permitirnos utilizar estos medios de comunicación para poder llegar a cada uno de nuestros hogares y a través de esto poder unánimes en un solo espíritu glorificar y exaltar el nombre del Señor. Mis hermanos, si por favor me acompañan al Salmo 34, vamos a leer desde el versículo 1 al 9. Salmo 34 del 1 al 9. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y en su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Amén. Hermanos, ahora por favor, si en reverencia inclinamos nuestros rostros ahí en cada uno de nuestros hogares, vamos a pedirle a Dios a través de una oración para que tenga piedad y misericordia. Bendito Padre del cielo, Creador del universo, grande eres tú, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Queremos pedirte, Padre, que en esta tarde tomes el control de todas las cosas que se van a hacer en este servicio y que seas tú el que nos guíe, Señor, y que tu palabra sea predicada a través de nuestro pastor, Señor. Dale sabiduría y entendimiento para que pueda transmitir tu palabra al pueblo, Señor, a tus hijos que necesitamos de ti, mi Dios. Gracias, Padre, por ser tan grande, por ser tan generoso. Y te queremos humildemente pedir perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros errores diarios, porque somos seres imperfectos y pecadores, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, a pedir que tu misericordia y tu espíritu esté siempre aquí presente, Padre Santo. Que cuides a esas personas que están trabajando diariamente en estas situaciones que estamos pasando, Padre, para que tú les des sabiduría y entendimiento, perdón, para que puedan hacer las cosas de la mejor manera. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendice a nuestros hermanos de la congregación, a todo el pueblo, Señor, al pueblo que necesita de ti. Permíteles que te conozcan, que puedan llegar a ser miembros de tu iglesia, Señor, que te puedan alabar y glorificar. Todas estas cosas te pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.
ejércitos derribaré. De la diestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es el escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. De la diestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es el escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saludo en la paz del Señor. Que el Señor nos continúe bendiciendo a cada uno en sus hogares. Que este tiempo sea un tiempo donde nosotros podemos estar siempre dependientes de Dios. Dios es bueno, ha sido muy bueno con nosotros. Y tenemos una reunión más, aunque no estemos reunidos en cuerpo, pero recuerda, estamos unidos porque somos un solo espíritu, es decir, estamos unidos en un mismo espíritu y en un mismo corazón. Bienvenidos un domingo más, bienvenidos a tener esta reunión, aunque es por este medio, pero de todas formas estamos unidos. Gracias sean dadas a Dios por esto. Oremos y pidamos siempre la dirección a Dios para que Dios nos dirija. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor Dios, en esta tarde, por ese tiempo que tú nos regalas, Señor, y nos permites abrir tus escrituras para que tú nos enseñes, mi Dios, el mensaje de tu palabra, lo que tú quieres hablar a nuestros corazones, mi Dios. Te damos infinitamente gracias, mi Rey. Para ti la honra, para ti la gloria, para ti el honor y la majestad. Mi Dios, por favor que no se hable más, ni que se hable menos de lo que tenemos que hablar. Por favor, mi Dios, te rogamos, Espíritu Santo, como siempre te pedimos, revélanos a Jesucristo, porque necesitamos que el Espíritu Santo nos revele a Jesucristo, porque entendemos y sabemos y conocemos que solamente conociendo a Cristo, Cristo nos lleva al Padre. Mi Dios del cielo, gracias te damos en el dulce nombre de Jesús. Gracias, mi Rey. Amén y amén. Mis hermanos, estamos hablando sobre este es mi Dios. Este es el tema. Y estamos 25 semanas hablando sobre este es mi Dios. Pero acuérdese, cuando hablamos este es mi Dios, hablamos con un... Eso tiene una expresión de lo grandioso que es Dios. Este es mi Dios. Pero es con admiración siempre, porque este es mi Dios. Este Dios poderoso, este Dios maravilloso, este Dios soberano, este es mi Dios. Y el día de hoy vamos a topar un tema que, si bien es cierto, va a la par
de los acontecimientos que estamos pasando este tiempo, pero a su vez es un llamado de atención a nosotros. ¿Por qué es un llamado de atención? Porque el título que se le puso es: ¿confía usted en Dios de todo su corazón? Ese es el título. ¿Usted confía en Dios de todo su corazón? Y le invito por favor a la palabra de Dios, Proverbios 3:5. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Qué importante saber cómo está nuestra vida espiritual. Es muy importante. Mire, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le permitió pasar por muchas cosas. Y dice la palabra que era para saber lo que había en su corazón. Pero no es para que Dios sepa lo que había en su corazón. Era para que ellos sepan lo que había en su corazón. Entonces es necesario pasar muchas cosas para nosotros saber lo que hay en nuestro corazón. Y esto nos va a llevar a ver si somos verdaderamente, o verdaderamente nos va a llevar a ver y a entender lo que hay en nuestro corazón. Y a saber si yo estoy sirviendo a Dios, le estoy creyendo a Dios y estoy haciendo lo que Dios me dice. Para eso es. Entonces, saber en quién es nuestra confianza. Saber si verdaderamente confiamos en Dios o nos fiamos en nuestras propias prudencias. Al no confiar en Dios nos hará cometer errores. Y sabe, al no confiar en Dios nos hará cometer errores garrafales que pueden afectar aún hasta nuestro futuro y también a los que nos rodean. Porque también alrededor nuestro tenemos una familia. Tenemos una esposa, esposo, hijos, de las cuales el no confiar en Dios pueden llevarlo al fracaso. Entonces, la palabra de Dios nos dice, nos pone ejemplos en muchas palabras, en muchos ejemplos en la palabra de Dios. Pero esta palabra nos dice, o ponemos toda nuestra confianza en Dios, o ponemos toda nuestra confianza en nosotros mismos o en otras cosas. Creer con todo nuestro corazón es creer en Dios y creer que Dios es capaz y sabio de hacerlo mejor en cualquier situación de nuestras vidas, sin importar en cualquier situación que estemos, sin pensar. Y la palabra fíate, mire, la palabra fíate significa, ¿qué significa esta palabra? Significa confiar, significa refugiarse, significa estar seguro, significa apoyarse, estar tranquilo, pero también significa esperar. Y nosotros debemos aprender a esperar con todo nuestro corazón en Dios. Ahí es donde el cristiano falla, porque el cristiano no quiere esperar. El cristiano falla porque no quiere esperar, no espera. Se desespera. Entonces, ¿cómo podemos fiarnos? ¿Cómo podemos confiar? ¿Cómo podemos refugiarnos? ¿Cómo puedo estar seguro cuando estoy desesperado? El problema de todo esto es la tendencia humana de tratar de solucionar los problemas sin tomar en cuenta a Dios. Ese es el problema. Y la mayoría de veces buscamos a Dios cuando la situación se complica y muchas de las veces el daño ya es irreparable. Y a veces cuando el daño ya es irreparable, el hombre tiene algo que dice, o palabras que se dicen, Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra cuando ya todo es algo irreparable. Y decimos, Dios tiene la última palabra. Pero mi pregunta sería, o tal vez, Dios nos preguntaría,
¿y cuándo me diste a mí la primera palabra? ¿Por qué me das la última, pero no me das la primera? Deberíamos nosotros decirle a Dios que nos da la instrucción, la primera palabra, y ahí sí podríamos decirle, Señor, tuya es la última palabra, porque he obedecido desde la primera hasta el momento, y tuya es la última. Pero el hombre tiene esa tendencia a hacer todo lo que su voluntad le está llevando a hacer cosas que no tiene que hacer, o cosas que Dios no le ha dicho, y al último dice, tú tienes la última palabra. La enseñanza de este proverbio es que pongamos toda la confianza en Dios. En cualquier situación que pasemos, Dios no nos pide un porcentaje del corazón. Dios lo pide todo. Todo nuestro corazón. Que toda nuestra confianza sea en Dios. Mire, Dios nos dio todo, dice juntamente con Cristo. Nos dio todo. Una pregunta es, ¿usted se ha puesto a pensar qué le faltó a Dios darnos? ¿Se ha puesto usted a pensar qué le faltó a Dios darnos? Dios nos ha dado todo. Dios nos ha dado todo. Y lo último que le quedaba era su Hijo. Acompáñeme. Juan 16, 33. Juan 16, 33. Dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras de Jesús nos dicen que aunque tengamos aflicción, pero podemos tener paz. Y esto es por la relación que tenemos con Dios. Jesús está diciendo, mire lo que está diciendo Jesús, que es inevitable los problemas. Va a ser inevitable los problemas. Va a ser inevitable los sufrimientos. Va a ser inevitable las luchas. Va a ser inevitable las presiones, las angustias que vamos a tener en el mundo. Eso es inevitable. ¿Pero para qué es esto? ¿Sabe para qué es? Lo dije anteriormente, semanas atrás, y lo decía. Dice la palabra que nosotros, su iglesia, vendrá con Cristo y reinaremos con Él, dice la palabra. Mi pregunta es simple y sencilla. Con el carácter que usted tiene, la forma de vida que usted tiene, ¿usted cree que podría gobernar a un pueblo de Dios? Ese carácter que no perdona, ese carácter que no ama, ese carácter de egoísmo, ese carácter que está teniendo ahí amargura, todo eso, ¿usted cree que puede reinar al pueblo de Dios? Entonces, estas cosas, sufrimientos, amarguras, todo esto que estamos pasando es para ver qué hay en su corazón. Muchos cristianos en este tiempo ven situaciones y se separan de Dios, se alejan de Dios. Y Dios no nos engañó. Dios nos dijo qué es lo que iba a pasar. Acompáñenme en Mateo 24. Mateo 24, verso 12. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Usted ve cómo la maldad se ha multiplicado en los últimos años, en los últimos tiempos. Es que el mundo entero es agresivo, está a la defensiva, está todo, especialmente en estos tiempos. Y aún, eso está afectando también a la iglesia. Y dentro de la iglesia puede haber eso que le tratan de sacar, ¿qué? El calor que usted tiene hacia Dios, el amor que usted tiene hacia Dios. Los demás tratan de sacar el calor para que usted se enfríe. Eso es lo que está queriendo suceder.
La presión va a ser cada vez más fuerte, eso sí le puedo decir. La presión va a ser cada vez más fuerte. Pero ¿qué nos dice? En Juan 16:33, la segunda parte, dice, confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, pon toda tu confianza en mí. Nuestra victoria está en ¿quién? En Jesús. No permita que las situaciones, las cosas que están pasando, le fríen su corazón. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está diciendo se enfriará. No está diciendo puede hacer que se enfríe. No está diciendo puede hacer que se enfríe. Jesús no nos dijo, sino que nos asegura que se va a enfriar. Y lo que nos está diciendo, ten cuidado que tú no te enfríes. Eso es lo que nos está diciendo exactamente. Ten cuidado de que tú no te enfríes por las situaciones que están pasando, que está pasando alrededor del mundo, alrededor de tu hogar, alrededor de tu barrio, alrededor del país, alrededor de la ciudad. Todo lo que está pasando, que no nos enfríe ese amor y esa pasión hacia Dios. Acompáñame a Isaías 36:1. Isaías 36, verso 1. Y vamos a ver una historia donde que nos enseña algo muy lindo. Dice, aconteció que en el año 14 del rey Ezequías, el rey Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto que estaba del estanque de arriba en el campo de la heredad de lavador. Y salió a él Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, a los cuales le dijo el Rabsacés, decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de la que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Verso 6. He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoya, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Verso 7. Y si me decís, mire, y si me decís, en Jehová, nuestro Dios, confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá, a Jerusalén, delante de estos altares adoraréis? La pregunta que le hace Ezequías es, ¿en quién confías? Este rey Sennacherib viene a conquistar Jerusalén con un ejército numeroso y muy poderoso, el ejército de Asiria. Ellos podían destruir Jerusalén en lo natural en un instante. Pero ¿qué plan utiliza el rey antes de ir a la guerra? ¿Qué plan? El rey Sennacherib utiliza la intimidación. Él trató de infundir miedo en el corazón del pueblo. Trató de infundir incredulidad, desánimo, y que su rey Ezequías no podría contra él, poniendo de esa forma en duda el confiar en Dios. El enemigo siempre utilizará la intimidación para crear miedo, y al tener miedo ya no está la confianza en Dios. Mire, fe es creer a Dios y obedecer. En síntesis, fe es creer
lo que Dios dijo y obedecer. Eso es fe. Pero ¿qué es miedo? Miedo es lo contrario de la fe. ¿De dónde viene el miedo? ¿De parte de quién? Del enemigo. Entonces, aquella persona que tiene miedo no tiene fe. Porque está confiando en quién? En lo que el enemigo puede hacer. El que tiene fe está confiando en lo que Dios puede hacer. Entonces el miedo es lo opuesto de la fe. Eso es lo que nos dice. En estos tiempos que estamos pasando, si usted está con miedo, está dejándose llevar de la intimidación. Está siendo intimidado. No se deje llevar. Tenga fe. La palabra de Dios dice, cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nos dice la palabra. ¿Por qué? Porque el miedo es lo contrario de la fe. Verso 13. Vamos a avanzar al verso 13. Estamos leyendo Isaías 36, verso 13. Entonces el Rabsacé se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo, oíd las palabras del rey, el rey de Asiria. Verso 14. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Poniéndoles la duda, no nos podrá librar. Y mire, aún va más allá, verso 15. Ni os haga Ezequías confiar en ¿quién? En Jehová. Mire, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Entonces, la pregunta sería, ¿a quién vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar la voz del hombre? ¿Vamos a escuchar la voz de la carne? ¿La voz del mundo? ¿O a una voz del enemigo, de Satanás? Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y eso va a ser conforme a la relación que tengamos con Dios. Y con las Escrituras, desde luego. Porque las Escrituras son las que nos hablan. En las Escrituras nos está hablando Dios. ¿A quién vamos a hacer caso? ¿A quién vamos a escuchar? ¿A las voces exteriores? ¿O a la palabra de Dios? Verso 16. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo. Verso 17. Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y el Dios de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de esta tierra que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Mire, ¿cuántas veces hemos oído este pensamiento sonando en nuestros oídos? Sonando en nuestros oídos. Los problemas, conflictos o situaciones pueden, en ocasiones, pueden crear intimidación en nosotros. Y la confianza que tenemos en Dios de todo nuestro corazón puede estar puesta
en otras cosas que supuestamente pensamos que nos van a ayudar. Y estas, al contrario de ayudarnos, nos están causando más conflictos. Porque estamos poniendo nuestra confianza en lo que no es Dios. Porque estamos viviendo y estamos viendo cosas y no ponemos nuestra confianza en Dios. Y vemos por cualquier lado situaciones y vemos por cualquier lado formas de las cuales nosotros podemos salir con nuestras propias fuerzas y no obedecemos lo que Dios nos dice. Tenemos que obedecer lo que Dios nos dice. Y vamos a ver 5 cosas de las cuales podemos confiar cuando estamos en dificultades y no esperamos en Dios. 5 cosas en las cuales podemos confiar cuando estamos en dificultades y no estamos esperando en Dios. Y la primera, podemos estar confiando en nuestro temor. Nuestro corazón puede estar descansando, apoyándose y refugiándose en el temor. Y esa es la causa que muchos cristianos viven en derrota. Cuando alguien se pone su confianza en el temor, su temor le va a traer lazo. Acompáñeme que dice Proverbio 29. Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25 dice, mire, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y la palabra lazo significa atrapado o enganchado. Y todo esto por poner la confianza ¿en dónde? En el temor. ¿Cuántas veces pensamos en que nos va a suceder así? Es que va a estar difícil la situación. Es que la situación nos dice que vamos a pasar más de 6 meses hasta que se ponga bien. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Y es que la situación se va a poner cada vez peor. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué como? ¿Qué vivo? ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde está su confianza? El temor simplemente nos paraliza. Nos paraliza. Y no nos deja pensar. Y no nos deja actuar. ¿Sabe qué más bien nos hace? Nos hace esconder. Primer libro de Samuel, 17:11. Primer libro de Samuel, 17, verso 11. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Mire, el contexto es de Goliat, que salía ese paladín, salía a provocar a Israel. Ese es el contexto. Pero ¿qué dice? Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Gran miedo. Acompáñame al 23 y 24, dice. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, que dice, mire, huían de la presencia, de su presencia, y tenían gran temor. ¿Qué sucedía a ellos? Les paralizaba. El pueblo, junto al rey, se quedaron paralizados, se quedaron atrapados, enganchados en la trampa. Se quedaron ahí enganchados. ¿Y qué nos decía la palabra? El temor del hombre pondrá lazo. Si caemos en la trampa, será nuestra derrota. Si caemos en la trampa, será nuestra derrota por causa del temor. ¿Sabe que aún por causa del temor muchos se suicidan? La semana pasada
Se escuchó que una persona que trabajaba en la medicina, no sé de qué área, se suicidó. El temor lleva a hacer cosas que no son correctas. El miedo, eso va llevando ¿a qué? Al suicidio. Mire, vamos a ver otra historia de un hombre, a donde el desánimo lo que puede causar en su vida. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19:1. Porque no es solamente un ejemplo que sucedió. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Dice, Primera de Reyes 19:1. Acá dio a Jezabel, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he visto tu persona como una de ellos. Mire, el contexto está hablando de Elías, el profeta Elías. Acabó de matar a los profetas de Baal. Pasó y vio la gloria de Dios cuando bajó fuego del cielo, consumió el holocausto, consumió la leña y aún el agua que estaba alrededor. Pero mire el verso 3. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Mire, vio la mano de Dios. Mató a muchos, pero viene una mujer y le causó, ¿qué le causó? Ese temor, ese miedo. Y ese miedo, ese temor, va a llevar a querer estar apartado, solo y sin querer estar con nadie. Por esa razón le deja a su criado allí. Entonces dice, quiero estar solo, déjame solo. Necesito estar solo. Quiero estar solo. Verso 4. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mire, la situación en la cual está Elías es una situación en la que dice, mira, yo no soy mejor que Abraham. A eso es lo que se refiere. Yo no soy mejor que Isaac. Yo no soy mejor que Jacob. Porque ellos te creyeron por la fe. Ellos te creyeron. Yo lo que estoy haciendo, me siento que te he defraudado. Eso es lo que está diciendo. Se sentía que había defraudado. Y este temor lo lleva a querer quitarse la vida. El sentirse que le defraudó a Dios, le quiere llevar a quitarse la vida. Ahí es exactamente cuando queremos estar desconectados de todos. Y los problemas y dificultades, es decir, no hay la capacidad de enfrentarlos. No hay la capacidad de enfrentar los problemas, no hay la capacidad de enfrentarlos, sino más bien es huir de los problemas. Aún decir, quítame la vida. Dios nos dijo, en el mundo tendremos aflicciones. Pero para ver nuestro corazón, para que cada vez nuestra vida sea firme en Dios, para saber de dónde nos sacó Dios. Y usted sabe lo que vino a continuación. Elías vio la mano de Dios siendo alimentado por unos cuervos.
vio la mano de Dios. Aunque él quiso huir, la mano de Dios estuvo allí para decirle, mira en quién confías. Lo mismo le dice a usted, este es mi Dios y confío en este Dios, y Dios utilizará cualquier medio para bendecirnos, porque ese es mi Dios. A ese es el Dios que yo adoro, a ese es el Dios que yo alabo, porque Dios lo hará, porque confío en Él. Pero también podemos llegar a confiar en el corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, alguien dijo esto, los ojos son la ventana de nosotros. Por medio de los ojos podemos dejar entrar incredulidad. Mire, el rey de Asiria, que venía con cuán grande y poderoso ejército, y el pueblo de Jerusalén, en Jerusalén, al ver ese gran ejército que veían, que se rindieran. Eso era muy fácil ante sus ojos, porque la vista va unida al miedo. Si ponemos nuestros ojos antes que la palabra de Dios, seguro terminaremos derrotados. Le repito, si ponemos nuestros ojos antes que la palabra de Dios, seguro que terminaremos derrotados. Sufriremos las consecuencias por no confiar en Dios. Sufriremos las consecuencias por no confiar en Dios. O por confiar en lo que no es Dios. Segunda de Corintios 5, 7. Segunda de Corintios 5, 7. Dice, porque por fe andamos y no por vista. Por fe. Recuerde, fe. ¿Qué es fe? Lo que Dios dijo. Eso es fe. Fe es lo que Dios me dijo. Entonces, andamos por fe, por lo que Dios me dijo. Si Dios me dijo a mí que nunca me dejará y nunca me desamparará, ¿le creo o no le creo? ¿Le creo a Dios o no le creo? Nunca nos desamparará. Andamos por fe y no por vista. Cuando yo empiezo a poner mi vista antes que la fe, habrá consecuencias. Mire, dos ejemplos que no los vamos a leer, solamente vamos a traerlo a memoria. En Números capítulo 13 está cuando Moisés manda a los 12 espías. Los 12 vieron lo mismo. Los 12. Los 12 vieron a gigantes. Los 12 vieron que la tierra era buena. Los 12 vieron lo hermoso que era. Pero los 2 miraron con los ojos que Dios les había dicho, de la fe. Los 10 pusieron su mirada antes de lo que Dios había dicho y vinieron derrotados. Entonces, ¿qué importancia es confiar en Dios y no en nuestra vista? Acompáñenme Mateo 14, verso 23. Dice, despedida la multitud,
subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué dijeron? ¡Un fantasma! Y dieron voces, ¿de qué dice? De miedo. Mire, aquí podemos entender que ellos vieron con sus ojos naturales, y al ver las cosas no correctas, nuestra confianza, ¿qué va a pasar? Mire, eran los discípulos de Jesús. Estaban siendo entrenados. Pero cuando vieron allí algo, dijeron, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! El miedo nos hace ver lo que no es. Nuestros ojos nos hacen ver lo que no es. Era Jesús. ¿Y ellos qué dijeron? Un fantasma. Nuestros ojos naturales nos engañan. Mire, verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire, hasta allí está perfecto. Porque estaba caminando hacia Jesús. Hasta allí está perfecto. La mirada está puesta en Jesús. Está caminando. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos pasos dio de la barca hasta Jesús? Si los discípulos lo vieron y gritaron, ¡un fantasma! Pienso que tal vez, esto es muy mío, tal vez estaría 100 metros, 50 metros, tal vez, no lo sé. Pero había una distancia prudente. Quiere decir que caminó Pedro sobre el agua, digámoslo, solamente, digámoslo, por favor, unos 50 metros. Probablemente. Tal vez más, tal vez menos. Esto solamente para que nuestra imaginación empiece a trabajar en ese sentido y a pensar cómo sería. No me atrevo a decir fueron 5, fueron 10, fueron 20, fueron 50. Estoy solamente diciendo la forma o la distancia que estaría Jesús. Y Pedro estaba ya cerca de Jesús. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, mire, al ver el fuerte viento que tuvo miedo. ¿Se da cuenta usted que los ojos, la mirada va unido al miedo? ¿Qué sucedió? Y comenzó a hundirse. Cuando nosotros dejamos de fijar nuestra mirada en Jesús, ¿qué va a pasar? Empezamos a hundirnos. Y dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y allí es donde Jesús le llama la atención. Verso 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús le reprocha y le dice, ¿por qué pusiste tu confianza en lo que viste? Es decir, ¿por qué quitaste tu confianza de mí y pusiste la confianza en la tormenta? ¿Por qué apartaste tu mirada de mí? De la misma forma, cuando nosotros apartamos la mirada de Jesús y clamamos, como Pedro lo hizo, sí nos va a responder.
Pero también, ¿sabe qué? Nos va a reprender por ser hombres de poca fe. Nos va a reprender. Y una cosa más. ¿Cómo regresó Pedro a la barca? ¿Cómo regresó? No me diga mojado. Regresó caminando. ¿Por qué? Porque caminó para regresar a la barca. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Dios, nuestra mirada en Cristo Jesús, y de esa forma nosotros podemos caminar. No quitemos nuestra mirada y veamos las circunstancias o las cosas que están atravesando alrededor del mundo. No desviemos nuestra mirada. Pero también podemos llegar a confiar en la incredulidad. Este hombre, es decir, Sennacherib, estaba poniendo incredulidad y desconfianza en el pueblo para que no escucharan al rey. Este hombre sabía que si podía poner en ellos incredulidad, él podía ganar la batalla sin necesidad de ir, él podía ganar la guerra sin necesidad de ir a la batalla. La pregunta sería, ¿cuántas veces viene esta voz a nuestra mente y dice, tu hijo no va a cambiar, tu esposo no va a cambiar, la situación no va a cambiar? El diablo quiere que no le creamos a Dios. Ahora, aquí un énfasis. Las situaciones que estamos pasando en el mundo entero, la palabra de Dios nos dice que vendrán muchas cosas más. Entonces, la situación para el mundo no va a cambiar, pero para nosotros sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Si nosotros confiamos en Dios, van a venir más cosas, pero vamos a estar más cogidos de Dios y vamos a estar listos para el encuentro con Cristo. Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y tenemos que estar allí, listos. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad, la duda, la falta de confianza a Dios y a su palabra, el no tener fe, y muchas veces la gente se va a apoyar en su incredulidad. Mire, vemos el caso de Abraham. Abraham se apoyó en la fe y esperó 25 años por la promesa. Abraham esperó 25 años por la promesa. Acompáñeme a Marcos 16, 14. Marcos 16, 14. Mire, seamos como el ejemplo de Abraham, que creyó a Dios. Eso es fe. Acuérdese, fe es creer y obedecer. Yo quiero que usted se mentalice siempre esta palabra, que es fe. Fe es creerle a Dios y obedecer. Que no se ponga que la palabra fe, la gente se inventa cosas y dice, lo hago por fe. Si Dios no le dijo, eso no es fe. Porque también la Biblia nos habla de fe, una fe que es fingida. Entonces, bueno, ese no es el tema, pero lo que estoy queriendo poner es lo que es fe. Fe es creer lo que Dios dijo y obedecer. Bien, así lo tuvo Abraham, por eso es padre de la fe. Verso 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Mire, Jesús le reprocha por su incredulidad. Y toda persona que es incrédula, que no cree lo que Dios dijo, mire lo que sucede. Hebreos 3:18. Hebreos 3:18. Dice, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Esto es pregunta.
Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. ¿Quién es nuestro reposo? Es Cristo. Por causa de la incredulidad no pudieron entrar en Cristo. Y nosotros somos uno en Cristo. Entremos nosotros en el reposo de Dios. El reposo de Dios es Cristo. Allí es donde nosotros descansamos. Allí es donde nosotros podemos tener nuestro reposo, nuestro descanso. O nuestro Shabbat. Porque Cristo es nuestro Shabbat. Es nuestro descanso. Jesús es mi descanso. Entonces, lo que puede impedir entrar en el reposo de Dios se llama incredulidad. Como cuarto punto también podemos ver que podemos llegar tal vez a confiar en el hombre. Este rey de Asiria quería que confiaran en él por la capacidad y por su fuerza. Él les estaba ofreciendo, miren lo que estaba ofreciendo, esto me pareció importante también ver sobre este punto. Él les había ofrecido llevarles a una tierra que fluye leche y miel, si confiaban en él. Él les dijo, ustedes solamente se sublevan a mí, se quedan aquí en esta tierra por un tiempo, después yo vengo y les llevo a otra tierra donde fluye leche y miel. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? ¿Que les iba a llevar a dónde? A una tierra que fluye leche y miel. Miren lo que está ofreciéndoles este hombre. Muchas veces se puede confiar en el hombre y no en Dios. Aunque le estaba ofreciendo lo mismo que le ofreció Dios. Pero claro, al hombre lo puede ver, pero a Dios no lo vemos. Eso es fe. Yo creo, ¿quién me puede dar? ¿Alguien me puede dar lo que Dios me da? ¿De dónde es la bendición más grande? ¿De Dios o de los hombres? Dios me está diciendo, yo te di esta heredad. Esta tierra fluye leche y miel. O sea, en ese momento. Ahora a nosotros nos está diciendo en otro sentido. Todo lo que yo te he dado es para bendecirte. Que el hombre no quiera darte o engañarte diciendo que te puede dar lo mismo o mejor de lo que yo te he dado. No confiemos en los hombres, confiemos en Dios. Mire, Salmo 118, 8. Salmo 118, verso 8. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Muchos de los problemas son porque nuestra confianza está puesta en el hombre o en la mujer. O tal vez está puesto en los hijos. También en el trabajo. La confianza en Dios nos va a estar unidos y confiados entre hermanos. Pero ¿sabe? Hay un punto que es importante cuando analizarlo. Cuando los hombres fallan, muchas personas se alejan. ¿Y sabe qué? Aún se alejan hasta de Dios. Y muchas veces creen que aún hasta Dios les ha fallado. Y no es así. La confianza en el hombre producirá queja. La confianza en el hombre producirá amargura. La confianza en el hombre producirá enojo, rencor y también maldición. Mire, por eso mucho cristiano que se ha apartado, o muchos que se decían llamar cristianos, sería mejor la expresión, que se han apartado y ya no están en las congregaciones.
Porque confiaron en el pastor, confiaron en el líder, confiaron y pusieron toda su confianza en ellos. Pero ellos no hicieron lo que tenían que hacer. A muchos fueron estafados, les robaron el dinero. Pero quiero decirles una cosa, ellos pusieron la mirada en los hombres y no pusieron la mirada en Dios. Al no poner la mirada en Dios son consecuencias. Esas son las consecuencias. Y por eso muchos se han apartado, lamentablemente, desde luego. Pero puedo decir que la culpa tuvieron tanto los unos como los otros. Los unos porque estafaron y van a tener juicio delante de Dios, desde luego, no van a pasar por alto, pero también los otros por no escudriñar las Escrituras. Entonces, Dios muchas veces va a poner situaciones en nuestras vidas para saber dónde está nuestro corazón, si estamos confiando en Dios o no estamos confiando en Dios. Dios va a poner un momento en situaciones para saber cómo está nuestro corazón. Si confiamos en el hombre o en quién confiamos. ¿En quién confiamos? ¿En quién es nuestra confianza? ¿En quién es su confianza? ¿En el sistema? El sistema. Mucha gente ha pasado engañada viviendo en el sistema de ayudas. No estoy en contra de que alguien pida ayuda cuando hay una necesidad. Pero cuando usted está viviendo en ayudas durante mucho tiempo, no le va a permitir crecer y desarrollar y ver la bendición de Dios. Yo sé que para muchos esto no les va a agradar, pero da igual. La palabra de Dios dice que nuestra mirada y nuestra confianza no está en el hombre, sino está en Dios. Solamente allí podemos depender de Dios. De lo contrario, nuestra dependencia está dependiendo del hombre. Por consecuencia, no se entrará al gozo del Señor. ¿Por qué? Porque la mirada, ¿dónde está? En el hombre. Y la palabra nos dice claramente, mejor es confiar en ¿quién? En Jehová. Mejor es confiar en Jehová. No te dejaré ni te desampararé. Y la palabra nos dice, no he visto un justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. ¿Cuándo fue o cuándo ha visto usted en una iglesia cristiana verdadera, miembros de la congregación mendigando pan afuera? No estoy hablando de necesidades. No estamos hablando de necesidades. Porque necesidad puede haber. Pero no mendigando. Eso me dice la palabra. Yo lo creo y así será. Porque así lo dice la palabra de Dios. No he visto un justo desamparado. Ni su descendencia mendigando pan. Yo lo creo. ¿Son situaciones difíciles? Sí. Yo lo creo. ¿Y viene peor? Sí, pero yo lo creo lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que Dios me tiene allí en su mano. Yo lo creo. Yo creo que estarán caerán mil a mi diestra y mil a mi siniestra, pero más a mí no me llegará. Sí cumplo lo que dice la palabra de Dios. No podemos coger versículos en la que nos dice, por ejemplo, como estos, pero yo no obedezco, no hago lo que Dios me dice, y digo, este versículo o esta parte de la Biblia la atesoro para mí, pero no obedezco. Si no obedezco, no puede ver, o no se cumple ese versículo. Simplemente, ¿por qué? Porque se está fallando algo muy importante, la condición. Pero también podemos llegar a confiar en nosotros mismos. Este rey de Asiria confiaba tanto en sí mismo que nunca pensó lo que estaba por pasar.
Él nunca pensó. Dios le iba a hacer comer todas las palabras de su soberbia al decir que ni Jehová podría contra él. Imagínese llegar al punto de decir, ni aun Jehová puede conmigo. Proverbios 28, 26. Dice, el que confía en su propio corazón, ¿qué dice? Es necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en sí mismo, ¿qué dice? Es un necio. No podemos confiar en nosotros mismos. Confiemos en Dios. Juan 13, 36. Juan 13, 36. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir. No me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Pedro estaba argumentando, yo puedo hacerlo. Yo puedo seguirte, yo puedo ir donde sea, yo puedo. Verso 38. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Esta es pregunta. ¿Tu vida pondrás por mí? Y le dice a continuación, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesús dándole una lección de confiar en Él mismo. Jesús le está diciendo, confía en mí y no confíes en ti. No confíes en ti mismo, no confíes en ti. Confía en mí. En mí es donde tú tienes que confiar. No creas que tú te las sabes todas. No creas que tú te sabes completo todo. Quiero decirte que tú no sabes. Eso es lo que está diciendo. Y te voy a demostrar. Y como usted sabe, Pedro le negó a Jesús. Y dice que se acordó. Y lloró amargamente. Por confiar en él mismo. ¿Usted está confiando en usted mismo? ¿Usted está confiando en usted que usted lo puede hacer? Confiemos en quien sí lo puede hacer. Y el único que lo puede hacer es Dios. ¿Está descansando su corazón en Dios? Es decir, ¿su vida completa está descansando en Dios? ¿O está descansando en quién? Acompáñeme. Isaías, vamos a ver cómo termina la historia esta de este rey. Isaías 37, verso 36. Vamos a ver cómo termina la historia de este hombre, de este rey. Dice, y el ángel de Jehová, y salió el ángel de Jehová y mató, mire, a 185,000 en el campamento de los asirios. ¿Cuánta gente estaba allí entonces sitiando Jerusalén? No estaba solamente hasta los que murieron. Hubieron más. Hubieron mucho más.
Un solo ángel. Un solo ángel. ¿A cuántos mató? Mire. 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer, lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Mire, ¿en qué termina? Simplemente, no confió este hombre en Dios, se burló de Dios. Mire lo que sucedió. El ángel de Jehová lo destruyó. Y a nosotros, ¿qué nos dice? Proverbios 3:5. A nosotros nos dice esto. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Dios conoce su corazón y mi corazón. Y sabe, yo creo que este momento usted se da cuenta en quién ha estado confiando su corazón. En las noticias. En todo lo que sale, porque usted sabe que algunas noticias son falsas. O ha estado temiendo por situaciones que han estado pasando en su vida o alrededor del mundo, en el planeta. Todas esas cosas que han estado sucediendo y su mirada se desvió. O tal vez está confiando en sus propias fuerzas. O tal vez confiando en el hombre. Confiando en lo que le dicen. Confiando en el miedo. ¿En quién ha estado? ¿Sabe que este tiempo es el tiempo donde más tenemos que estar cogidos de lo que Dios nos dijo? Hay algo que está sucediendo. La mayoría, por no decir todas las congregaciones, están utilizando este medio, que es de la tecnología. Y ahora es donde se han levantado tantas enseñanzas, porque todos están saliendo así, reuniéndose. Y la gente está buscando y está escuchando dónde escuchar y dónde saber nuevas revelaciones. Lo que yo le estoy enseñando no es nueva revelación. Es confrontando la palabra de Dios con nuestras vidas. Eso es el verdadero evangelio. No son nuevas revelaciones. No son nuevas cosas. Es algo que está escrito aquí para mejorar nuestro carácter y nuestra vida. Y dejar de confiar en nosotros mismos. Y dejar de confiar en los demás. Y dejar de confiar en todo lo que no es Dios. Por eso mi llamado de atención a cada uno es: deje de ser llevado, porque estamos viviendo en esos tiempos donde que mucha gente puede ser llevado por todo viento de doctrina. Y existe la confusión. Y puede venir confusión. Y tenga cuidado con esos mensajes. Acuérdese esto. A Dios le servimos. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Yo he estado enseñando sobre esto. Solamente es para recordarlos. Si nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, el hombre cuando muere, el espíritu vuelve a Dios. La carne desaparece. Claro, porque polvo eres y a polvo volverás. Y lo único que queda es el alma. El alma. El alma son sentimientos, pensamiento y voluntad. Y Dios dice en su palabra que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.
Entonces, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Cuando dice la palabra en Juan que Dios está buscando adoradores, eso me está diciendo que no son muchos, sino más bien son pocos. Son pocos los verdaderos adoradores, por eso Dios los está buscando. Entonces a Dios mucha gente lo adora y mucha gente lo alaba solamente de sentimientos y de pensamiento. Pero no con su voluntad. Por consecuencia, no está amando a Dios en espíritu y en verdad. Puede estarlo amando con su voluntad y con sus sentimientos, pero no con su pensamiento. Tampoco es correcto. O puede estarle amando con sentimientos, pensamientos, ya lo dije anteriormente, y voluntad, y viceversa. Tenemos que amarle a Dios nosotros, sentimientos, pensamiento y voluntad. De esa forma es agradable a Dios. ¿Sabe? Mientras nosotros estamos en esta tierra, tenemos la voluntad. Mi voluntad y esa libertad que tengo yo de servirle a Dios o no servirle a Dios, de alabarle a Dios o no alabarle a Dios. Pero si usted se deja llevar por esas enseñanzas que le llevan a los sentimientos, que le llevan a los pensamientos, tenga mucho cuidado. Porque la verdadera palabra de Dios nos va a llevar siempre al arrepentimiento. Usted se asegúrese primero que haya nacido de nuevo. Porque si no nació de nuevo, no podrá entrar en el reposo de Dios. Asegúrese que haya nacido de nuevo. Asegúrese que en estos tiempos reflexione y pídale y dígale: Señor, ¿verdaderamente te estoy adorando con sentimientos, pensamiento y voluntad? ¿Verdaderamente te estoy adorando como tú quieres que te adore? ¿Verdaderamente estoy haciéndolo? Hágase usted mismo un examen de conciencia, porque la conciencia, acuérdese, es el único juez que no puede ser, no recibe coimas, no puede ser engañado. Su conciencia y mi conciencia también. Entonces, adorémosle a Dios como Dios nos pide que le adoremos. Y no se deje llevar de ninguna enseñanza. No se deje llevar por todo viento de doctrina. La palabra de Dios nos dice claramente en Timoteo que vendrán muchos engañadores. Y usted, por ese deseo de conocer a Dios, no entre a estar viendo cualquier cosa. No entre. Pídale a Dios y no se deje convencer. Este es mi consejo pastoral para todos mis hermanos. Alguien dijo: cada uno tiene el pastor que quiere. Cada uno tiene el pastor que quiere. Si quiere ser engañado, vaya solo a las emociones. Y eso quiere decir que no le alaba a Dios, no le está amando a Dios. Solo al pensamiento, al intelecto, tampoco. Vamos con las tres cosas: sentimiento, pensamiento y voluntad. Y una cosa más. Usted sabe que hoy es el tiempo donde que nosotros podemos utilizar nuestra voluntad. Porque una vez que una persona muere, se acabó la voluntad. ¿Por qué se acabó la voluntad? Simplemente porque ya murió, no hay voluntad. Ya no hay voluntad. ¿Por qué no hay voluntad? Recuerden un ejemplo que la Biblia, cuando dice el rico y Lázaro. El rico tenía sentimientos, tenía pensamiento,
pero su voluntad ya no podía. Porque en su voluntad hubiera dicho, Señor, ahora me arrepiento y te recibo como mi Salvador. Era tarde. En su voluntad estaba que vayan y prediquen a sus familiares. Ya no podía. Ahora es cuando nosotros podemos hacerlo como Dios nos dice. Recuerde, mi hermano, mi hermana, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está su corazón? Tal vez está obedeciendo en partes, pero no en todo. Porque está confiando tal vez en sus temores. Mire, tal vez esté obedeciendo en parte, pero no en todo. Ahí está el engaño. Donde puede ser que esté obedeciendo a Dios, pero no en todo, sino en parte. Entonces, porque la otra parte está confiando en sus temores. Tal vez está confiando en lo que está viendo, en su vista. Tal vez está confiando en su incredulidad. Tal vez esté confiando en el hombre. O tal vez esté confiando en usted mismo. Que toda nuestra confianza sea en Dios. Si toda nuestra confianza está en Dios, podemos entrar en el reposo y descansar. Y ahí nos damos cuenta. Entonces, yo puedo descansar en Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo estaré con vosotros hasta el fin. Son las palabras de Jesús que nos dio. ¿A quién lo va a creer usted? ¿A Dios o al hombre? ¿A Dios o al hombre? Yo me quedo con Dios. Yo me quedo con lo que Dios dijo. Nuestros ojos van a ver muchas cosas. Parte confiando en Dios y parte en la vista. No, mi hermano. No, mi hermana. No más. Hasta allí es donde nosotros tenemos que hacerlo. No más. Y nosotros podemos decir no más. Amén. Padre Santo y Dios del cielo, gracias te damos, oh Dios del cielo, en esta tarde, Padre, por tu santa y bendita palabra, mi Rey. Donde tú nos enseñas, en tu santa y bendita palabra, que nuestra confianza debe ser totalmente en ti. Por eso es ¿en quién estamos confiando? ¿O confiamos en Dios de todo nuestro corazón? Es un llamado de atención de tu parte, mi Rey. Gracias. Gracias porque ahí vemos reflejado tu amor. Porque nos amas. Nos das en tu palabra para nosotros reaccionar de las cosas que están sucediendo. Y esto, Señor, es para podernos arrepentirnos. Porque no lo hemos estado haciendo conforme tú nos dices, Señor. Ese es el amor tuyo, Señor. Vemos reflejado en cada una de las historias y en cada una de las palabras que hemos abierto, Señor, en esta tarde. Tú nos hablas y nos dices, ten confianza en mí. Gracias te lo damos, Padre. Y oro, Señor, en esta tarde por cada uno de mis hermanos que están en necesidad, Señor. Te ruego que tú los levantes. Aquellos hermanos que están enfermos, levántalos, Señor. Ten misericordia, levántalos, oh Dios. Por tu iglesia, mi Rey. Esa iglesia, Padre amado, Señor, que necesita ahora más que nunca, Señor, cogerse más de ti, mi Rey. Hoy es tiempo donde que tu iglesia está poniendo en práctica todo lo que aprendió. Lo que aprendimos, tu iglesia está poniendo en práctica, mi Rey. Gracias. Gracias, mi Dios. Tu iglesia es hoy donde que estamos pasando la prueba. Pero tú ya nos diste la lección antes. Y ahora es donde que verdaderamente tu pueblo va a ser aprobado o reprobado. Y yo oro, Señor, por cada hermano para que no sea reprobado.
sino que su fe, Señor, sea firme y sea aprobado, mi Dios. Oramos también, mi Dios, por nuevos nacimientos. Que en este tiempo, Señor, sea propicio para que mucha gente pueda nacer de nuevo, Señor, y aún personas que están en las iglesias y no han nacido de nuevo, Señor. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Pon la mano sobre el enfermo, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Primeramente, salvación y después sanidad sobre sus vidas, mi Rey. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Para ti la honra, para ti la gloria, el honor y la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor los continúe bendiciendo y seguimos adelante, firmes en el camino del Señor. Dios es bueno y su misericordia es por siempre. Adelante, mis hermanos, adelante. Señor los bendiga, un lindo resto de tarde. Señor los bendiga. Amén. Te exaltamos, oh Señor, te exaltamos, oh Jesús, levantamos hoy tu nombre, hoy venimos a adorar. Te exaltamos, oh Señor, te exaltamos, oh Jesús, levantamos hoy tu nombre, hoy venimos a adorar. Levanta